Hola amigos, bienvenidos a una edición más de la cápsula Tiempo de Cultura para la Ventana de Coahuila. Hoy, en esta ocasión me acompaña mi compañero de cuarentena, el escritor Julián Herbert. Hola. Muchas gracias por estar aquí, pero antes de platicarles un poco más sobre lo que vamos a charlar en esta ocasión, pues les quiero decir que la canción con la que iniciamos es Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. Y bueno, tiene que ver con el tema de esta cápsula, que son como algunos consejos, tips y cosas que podemos hacer para poder escribir en estos tiempos de cuarentena. Explícanos lo de la canción, ¿no, Julián? Sí, bueno, hola, gracias por esta invitación. Y lo que sucede en la canción de Bruce Springsteen, que es un éxito de los años 80, narra la historia de un chico que está desesperado y está buscando a alguien con quien convivir, a alguien a quien ligarse, ¿no? Y en su caso él puede salir, en su época puede salir a un bar a ligar a alguien, pero en algún momento de la canción explica por qué está como un poco fastidiado de sí mismo. Y la razón es que lleva mucho tiempo sentado tratando de escribir un libro. Entonces, me gustó, pensé que podía servir para iniciar como esta charla, que tiene que ver, sí, con hábitos de escritura, que es lo que yo conozco, pero que voy a decir también de entrada, que creo que son algunas cosas que también se pueden adaptar para hacer home office, por ejemplo, ¿no? O sea, mi idea es escribir porque a eso me dedico, pero digamos que algunas de las técnicas de las que podemos platicar tienen que ver también con eso, ¿no? Con trabajar en casa, digamos. Ay, puede ser también con un proyecto, ¿no? Que de pronto eso también tenemos, que hacemos estos proyectos que dejamos de lado, que no terminamos, que pueden ser o proyectos o artísticos o de trabajo Claro. o pues, de escritura, ¿no? Que este es como muchos de los casos. Y quisiera que me hablaras sobre a lo mejor un poco de el ambiente, si es importante para poder establecer o planear un proyecto, ¿no? Claro, bueno, yo pienso que una de las cosas más importantes, yo llevo 13 años trabajando en casa. Para mí la cuarentena ha sido, por supuesto, complicada, como para todos ha sido, me parece, pero también pues, se acerca a mi vida cotidiana, digamos, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que para mí son importantes para trabajar en, sí, en proyectos creativos es, uno, tener un espacio de trabajo definido, de preferencia, en la medida de las posibilidades de cada quien, que sea un poco distinto del resto de los espacios donde uno hace, no sé, donde comes o donde ves la tele, o no importa que sea un pequeño rincón. Yo creo que es importante tener ese espacio porque me parece que físicamente nos conectamos con el espacio donde trabajamos, ¿no? Y también me parece que es importante darle un horario, tener un tiempo y un espacio en el que uno desarrolla las cosas, porque así te puedes desconectar, por ejemplo, de las redes sociales. Que para mí, una de las cosas que más me ha costado trabajo es mantener como mi horario de trabajo y pensar, en este momento no puedo estar viendo que hay en Twitter, ni estar... es difícil, es más difícil como creo que todos nos hacemos ese plan y luego batallamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y además, hay algunos consejos sobre cómo desconectarse de las redes sociales. Uno es poner en modo avión los dispositivos, ¿no? O sobre todo la computadora, porque cuando estamos trabajando con la computadora está esta tentación de cerrar el Word Sí, con lo que estemos trabajando y entrar a las redes sociales. sí, claro, yo creo que una de las cosas que evitan esa tentación o que ayudan con esa tentación, porque a veces es como la indicación, a veces dar la indicación es como más fácil que seguirla. Entonces, en mi experiencia de trabajo, también cosas que ayudan es tener un proceso de calentamiento, ¿no? Y ese proceso de calentamiento puede ser físico y también mental. Es decir, hay una serie de cosas, o una serie de pequeños rituales que te pueden ayudar a llegar a ese sitio donde ya entras digamos que primero necesitas meter la mente en modo avión y luego ya los dispositivos. Hay muchas posibilidades, ¿no? Yo me he vuelto muy maníaco en los últimos años y hago muchas cosas. Pero pueden ser desde hacerte un café,
¿no? Empezar por hacerte un café, o pueden ser desde acomodar lápices, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que yo hacía en alguna época, ¿no? Acomodar lápices y plumas. Entonces, esos rituales de calentamiento creo que a veces incluso pueden ser las propias redes sociales. Es decir, entras a tu red favorita, ve y dices, voy a ver durante 15 minutos o durante 10 minutos esto, y luego y después justo lo apagas, ¿no? Esas son algunas de las opciones que a mí se me ocurren que pueden funcionar. Bueno, hablamos de los horarios, pero a lo mejor también funciona la calendarización. Hay varias personas, y hemos visto mucho en las redes sociales, de que te dicen que tampoco te presiones demasiado para hacer tus proyectos, ¿no? De que no esperes salir con un libro terminado, ¿no? O, no sé, para los que hacen bordados, pues con un suéter o algo así. Claro. Pero a lo mejor sí ayudaría a tener una especie de calendarización flexible para poder poner en marcha nuestros proyectos, porque si lo dejamos al azar, como dices, pues a lo mejor no vamos a lograr avanzar mucho. Claro, yo siempre, yo hago esta sugerencia de trabajo en general, con personas con las que trabajo haciendo textos, con talleres, y también haciendo proyectos, ¿no? Diciendo, por ejemplo, si quieres hacer un proyecto para el libro que quieres escribir, o para pedir una beca, o para hacer no sé, un proyecto artístico digital. Yo siempre hago dos sugerencias como de proceso. Una es, piensa qué quieres y qué estás dispuesto a hacer por eso que quieres. Y una vez establecido a eso, esfuérzate el doble y espera la mitad. Me parece que esa es una de las cosas que ayudan a reducir las expectativas, ¿no? Y la otra es, todas las cosas que quieres hacer hay alrededor, uno tiende a pensar en tríadas. O sea, hay tres cosas que quieres. Una de ellas no la vas a lograr. Creo que es importante esto porque me parece que cuando te dicen, bueno, no te preocupes por salir con un libro, me parece que ahí es un arma de dos filos, porque yo estoy de acuerdo con esa perspectiva, pero me parece que también es muy angustiante no tener un proyecto. Y no me refiero a un proyecto de libro, sino a un proyecto de transitar por el día de manera satisfactoria. Entonces, por eso, pues, si vemos, los niños tienden a tener una rutina, y eso creo que también nos pasa como adultos. Perdemos a veces la perspectiva de que nosotros les hacemos rutinas a nuestros hijos, quienes tenemos hijos, hacemos rutinas porque sabemos que eso les da un cierto grado de paz, y de pronto perdemos la perspectiva de que nosotros, los adultos, también tenemos una cosa muy infantil en nuestro proceso vital, ¿no? Entonces, por eso creo que también las rutinas pueden ser muy útiles para vivir cotidianamente y para llegar a un ejercicio creativo. Pero bajar las expectativas es importante, creo. Ajá, pero también lo que me parece que sí es importante es la cuestión de la disciplina. Ahora que mencionabas los horarios o hacer el proyecto, Raymond Carver decía en este texto de cómo escribir un cuento de que hay que dedicarle un tiempo, o sea, un tiempo diario, en este caso a la escritura del texto, porque, bueno, si no escribes, pues difícilmente vas a poder avanzar, ¿no? Y también en la cuestión de la práctica y la disciplina está como desarrollar el músculo, ¿no? De lo que estás haciendo, de la disciplina a la que te estás dedicando. Claro, yo pensaría, hablando específicamente de escribir y de ciertas cosas que quizá pueden ser útiles para un escritor que empieza, o para alguien que está en estos momentos más tiempo en su casa y piensa, bueno, voy a aprovechar para ver qué sale. Yo sugeriría unas cuantas cosas que a mí me parecen claves. Una, escribir es algo que se hace con todo el cuerpo. Entonces, una primera cuestión es pensar que el estado físico se relaciona con el estado mental que necesitas para escribir. Eso significa que, bueno, en mi caso yo escribo en voz alta, por ejemplo. También hago ciertas actividades físicas. Ahora, en esta época de mi vida, sobre todo, hago un poco de ejercicio. Creo que no le viene mal a ningún escritor para conectarse con su cuerpo, para conectarse con las sensaciones. Luego, pienso que a veces tener la idea es menos significativo que tener el ritmo y las imágenes. Entonces, ayuda mucho también
entrar en un estado de concentración con frases, con imágenes, con diálogos que te permitan construir ese momento literario que estás buscando. Creo que cuando uno hace narrativa, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una crónica, un relato testimonial, por ejemplo, es importante tener claridad del espacio físico sobre el que estás trabajando, no solo en el lugar donde estás, sino en el espacio físico que estás imaginando o que estás recordando. O sea, a veces ayuda a tener ciertos diagramas, hacerlo como algo muy pragmático, sobre todo cuando estás empezando a escribir. Y una cosa más es tratar de hacer lo más sencillo posible el trabajo. Es decir, utilizar enunciados breves, utilizar no demasiadas comas y más puntos, tratar de que se entienda la redacción lo más sencilla posible, no dejar que el pensamiento nos avasalle, sino ir como tratando de pensar con serenidad. Creo que eso ayuda también mucho, no solo a la escritura, sino al goce del momento de estar ahí. Bueno, me recuerda esto que dices también otras cosas de las que habla Raymond Carver, que es que cada autor tiene que crear su propio universo, y también que hay que olvidar los artificios y tratar de ganarle al lector o hacerte listo con el lector, ¿no? Que tiene Claro. que ver con esta cuestión directa. Y hay otra cosa sobre la que quisiera que nos platicaras un poco, que menciona Marguerite Duras en este libro de Escribir, que es que dice que dice que escribir junto a lo que precede al escrito es siempre estropearlo, ¿no? O sea, habla de los fallos, que eso es como natural en la escritura y que uno no se tiene como que tirar al piso porque las cosas no salen, que eso también forma parte, pues justamente del proceso de la escritura, ¿no? Claro, a mí también me interesa mucho en esta circunstancia en la que estamos hablando como de las posibilidades de que alguien que no se dedique de tiempo completo a escribir en este momento podría dedicarle un poco más de tiempo a escribir. La noción de que en la escritura el proceso es más importante que la meta. Y es más importante en la medida en la que el proceso es el que establece los alcances de esa meta, ¿no? Creo que sucede con casi todo el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Cuando uno se enfoca demasiado en lo que podría pasar después con el material, pierde de vista el goce, para empezar, el goce de estar escribiendo. Yo creo que cualquier escritor te va a decir, y en este sentido creo que cualquiera que trabaje en cuestiones creativas, pues, el proceso de estar construyendo algo llega un momento en el que te desconectas de la mayor parte de las angustias cotidianas, o en todo caso las vuelves una vivencia de algún modo productiva o te reconcilias con ellas, ¿no? Entonces sí creo que fallar, o sea, la idea de fracaso como escritor es una angustia que siempre está ahí, nunca se va a ir. La sensación de que no has llegado a ninguna parte, eso lo puedo decir después de haber escrito varios libros, la sensación de que no has hecho nada no solo es constante, sino que es necesaria, porque eso es lo que hace que el proceso como tal siga adelante. Entonces creo que como escritor también es importante estar dispuesto a fallar y saber que eres falible como escritor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también quisiera, para ya acercarnos al final de esta cápsula, que me platicaras sobre, ¿consideras que los temas pueden ser como una buena guía para ponernos a escribir? Y hablo en particular del reto Villa Diodati que promueves en el Seminario de Literatura Amparán, ¿no? Que cada semana lanzas un tema para invitar a la gente a hacer un cuento, un poema o una crónica. O sea, este tipo de como de ejercicios o de propuestas ayudan a incentivar la escritura de alguna forma. Claro, bueno, a mí me interesa mucho eso, creo que es una linda pregunta más para plantearle como al lector y al escritor, sobre todo al escritor que está empezando, cómo funciona el asunto de los temas. A veces parecería que el tema
es como lo fundamental. A mí me gusta pensar que el tema es como el maíz o como el arroz, ¿no? Es decir, con la cantidad de platillos que puedes preparar con arroz o con maíz es inmensa y tiene que ver con la cultura de cada quien y con la creatividad particular. Para mí los temas son eso, son una base que está conectada con algo muy profundo de lo humano y que en el proceso de acercarse a cada tradición, a cada cultura y a la existencia específica de un escritor, florecen de una manera particular, ¿no? Por ejemplo, o sea, el tema ahora que estamos hablando del reto Villa de Odati, ¿no? Uno de los temas fue la contrariedad. Y la contrariedad puede ser desde que te pongan una multa hasta la muerte de un ser querido. Es muy amplio cómo cada persona puede concebir la contrariedad, ¿no? Pero hay temas que son, este era un tema bastante abierto, hay temas que son como mucho más enfocados, como por ejemplo el hambre, ¿no? El hambre es un tema, lo mismo, puede llevarnos a contar historias terribles sobre zombies, por ejemplo, o sobre un bebé que está en un momento de estrés, o como la novela de Knut Hamsun sobre un adulto en un estado de precariedad que no le permite comer. Entonces, yo creo que los temas son eso, ayudan mucho a despertar la imaginación. Ahora, yo creo que más allá, o sea, para llegar más profundamente a los temas, para tocar los temas, es importante tener personajes. Y los personajes pueden ser uno mismo, o pueden ser otras, hablo sobre todo en la poesía, o pueden ser como cualquier personaje. Pero John Truby, un profesor de guionismo, dice que existe algo que se llama el código dramático. Y me parece que cuando cruzas un tema con el código dramático, es cuando surge la química de las historias, sobre todo. Y lo que se trata, descrito de manera muy sencilla por John Truby, es los seres humanos queremos cambiar, necesitamos cambiar. Eso es lo que nos hace humanos, la conexión con otros y nuestra necesidad de cambiar. Algunos seres humanos logran cambiar, otros fracasan en el intento. ¿Por qué los seres humanos cambian? Porque están todo el tiempo en una lucha entre el deseo, la necesidad y la carencia. Entonces, cuando uno tiene un tema y tiene un personaje luchando con estas características, tiene ahí el código dramático en operación, y creo que ahí es donde suceden las grandes historias. Y la lectura ayuda a despertar a lo mejor alguna cuestión de imaginación, a la técnica narrativa. Deberíamos combinar nuestra escritura con la lectura. Bueno, esa sería una de mis grandes recomendaciones, pero también lo digo con un poco con pies de plomo, porque creo que esta época es una de las cosas que nos están pasando mucho, es que la gente nos dice, tienes que hacer. No quisiera entrar en ese canal, pero podría decir que a mí en mi experiencia cotidiana la lectura me es fundamental, que la lectura es lo que me despierta por las mañanas, es lo que me activa, es lo que me genera imaginación, también me da envidia, ¿no? Una de las cosas, yo me dedico a escribir por envidia, porque leo libros y pienso que es maravilloso que alguien pueda concebir una historia o inventar un personaje, también las películas, ¿no? Eso, o sea, que a mí eso me produce como la necesidad de yo también tengo esta vida interior y yo también quiero compartirla con otras personas. Me gustaría, por supuesto que uno difícilmente logra llegar a esas como grandes aventuras que nos pueden contar que nos cuenta la gran literatura, pero sí creo que son, utilizando otra metáfora culinaria, la sal de la tierra, ¿no? La lectura es la sal de la tierra, porque todo lo que hagas cuando estaba sazonado con el hecho de leer, de haber leído, hace que todos los sabores se resalten y todo sea como más intenso. Sí, creo que ahí es donde un escritor se forma realmente. Bueno, pues podríamos seguir hablando mucho más. Quienes conocen a Julián lo saben. Pero bueno, por el momento eso es todo lo que vamos a platicar sobre la escritura. Ya estaremos hablando de otros temas, aprovechando que tengo un compañero de lujo de cuarentena.
Muchas gracias, Julián, por este tiempo, gracias. para platicar sobre esto. Espero que algunos de estos consejos les sirvan. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana en otra cápsula más de Tiempo de Cultura para la Ventana de Coahuila con una producción de Rafael Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.